¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Nada más de parte de la facultad, si alguien no me conoce, soy el decano de la facultad, así que en nombre de la facultad les doy la bienvenida. Les agradezco la participación a ustedes y a quienes están conectados y nos siguen por el Zoom. Y particularmente agradezco el acompañamiento que estamos teniendo en esta oportunidad de distintos organismos y poderes del Estado que me parece muy importante. Bueno, Gabriela y Paula, muchas gracias, del Poder Ejecutivo. Mujeres por la Solidaridad, también muchas gracias por acompañarnos. Consejeros superiores de la Universidad Nacional de La Pampa. Valeria Luján, la veo por allá atrás, también del Poder Legislativo. Y Juan Pablo también me acá acompañándonos. Así que muchas gracias. Es muy importante que podamos avanzar en este tipo de discusiones porque son muchos los frentes que tenemos abiertos. Entonces, es importante poder profundizar en qué es lo que está pasando y tener información. Entonces, me parece sumamente interesante que estemos todos acá y podamos escuchar ahora Nico los va a presentar, pero bueno, profesores de nuestra facultad, profesores de otras facultades, y gente que está trabajando y muy preocupada por esta temática, que la facultad y la universidad también acompaña. Pero, como les decía, necesitamos información, porque es un tema que se pierde tal vez entre tantos temas y necesitamos contar con la información para poder trabajarla entre nosotros, para poder conversar con la gente con la que nos rodeamos y contarles los problemas que estamos teniendo, los problemas que podemos llegar a tener. Bueno, no me voy a meter en la temática porque tenemos a personas que lo van a hacer mucho mejor que yo, pero termino los agradecimientos por Esteban Torroa, que fue quien impulsó la actividad, que no nos puede acompañar porque está operado, pero está ahí en el Zoom, nos está acompañando desde ahí. Y bueno, y a Nicolás y a Clara, que desde el observatorio siempre están impulsando esta actividad. Así que nada más, y empezamos con Andrés, creo, ¿no? Sí, bueno, vamos a dar comienzo entonces al conversatorio titulado Discriminación estructural con mujeres en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un debate necesario, un conversatorio organizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad, a instancias de Esteban Torroa, profesor también de la Facultad, y van a participar en carácter de expositores y expositoras de este conversatorio Francisco Berbic, que es abogado, especialista en Derecho Procesal Profundizado, especialista en Derecho Civil, entre otros tantos títulos y logros académicos y profesionales que por motivos de tiempo los vamos a reducir. María Eugenia Chapero, que es presidenta de la red de la Asociación Civil Red Mujeres para la Justicia, jueza en la provincia de Santa Fe, entre otros tantos también. Andrés Gil Domínguez, que es profesor de Derecho Constitucional en esta facultad, en la UBA, es doctor en Derecho, postdoctor y demás. Y Daniela Tchaikovsky, que es abogada, especialista en Derecho Público, magíster en Sociología Jurídica, docente también de esta facultad. Y desde el observatorio queremos agradecer a estas cuatro personas por aceptar participar en esta actividad que entendemos que resulta muy importante en el contexto actual. Así que sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio y le damos la palabra en primer lugar a Andrés Gil Domínguez. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, por haber organizado este evento. Como bien dijo el decano Marul, enfrenta, analiza y toma partido por uno de los tantos temas que hoy están en una agenda de desconstitucionalización y de afectación de los derechos humanos. Yo voy a compartir, en mi exposición, voy a compartir 3 puntos que se relacionan primero con nuestro modelo constitucional y convencional. En segundo lugar, cómo esto afecta o es violado o afectado por la decisión que adoptó el presidente Javier Milei en cuanto a la nominación de candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Y por último, que hemos hecho algunos abogados y ONG al respecto y cuál es el estado de situación de la misma.
realmente es muy claro nuestro modelo constitucional en términos de poner en un mismo plano a la Constitución y a tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, y que de ambos surja clara y objetivamente que existe una protección especial para las mujeres como grupo históricamente desaventajado, sometido a discriminación estructural, y como grupo vulnerable, imponiendo al Congreso la emisión de acciones positivas, ya sean leyes y ya sean decisiones que se adopten dentro del plano del Congreso, como así también una protección y un reconocimiento en general de tratados sobre derechos humanos, especialmente de las interpretaciones convencionales que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos, y en especial la existencia de un tratado que es la Convención sobre toda forma de eliminación de discriminación contra la mujer, que tiene jerarquía constitucional y que se enfoca específicamente en proteger y desarrollar los derechos humanos de las mujeres, adoptando también la posición de que los tratados sobre derechos humanos en general no alcanzaron a desarrollar su fuerza normativa con la intensidad necesaria como para superar esta situación. Entonces nosotros tenemos un modelo constitucional y convencional muy claro en términos de derechos a la no discriminación con motivo de vocación del género, obligaciones estatales, ya sean asumidas constitucionalmente o asumidas cuando se han ratificado tratados sobre derechos humanos, obligaciones estatales dinámicas emergentes de las interpretaciones que han hecho los órganos de aplicación de estos instrumentos, y sobre esto no hay una gran discusión, no hay un gran debate o hay fisuras. Es muy claro el modelo, es muy claro el mandato. Por otro lado, en relación a la composición e integración de la Corte Suprema de Justicia, desde 2005 el Estado argentino inició una conducta de consolidación progresiva, de resguardo y garantía de como mínimo la diversidad de género en la integración de la Corte Suprema de Justicia y aspirando a la paridad de género. Y esto se vio reflejado en el decreto 222 del año 2003, que fue un decreto de autorrestricción del Poder Ejecutivo en la nominación de candidatos y candidatas a la Corte Suprema de Justicia, que fue producto de un trabajo conjunto de varias ONGs en pos de mejorar el funcionamiento, transparencia y acceso igualitario en la justicia. Cuando nosotros creíamos que esa conducta progresiva estaba consolidada porque garantizaba nuestro modelo constitucional y convencional, nos enfrentamos a una situación muy particular, que es la Corte Suprema de Justicia, con 5 integrantes, las cortes más chicas de América Latina, que se tiene que reformar y se tiene que ampliar en algún momento, con 3 integrantes varones frente a las vacantes de dos de sus lugares. El presidente Javier Milei propone a 2 candidatos hombres, desconociendo la Constitución, los tratados sobre derechos humanos, las interpretaciones que han hecho los órganos de aplicación de los mismos, sus propios actos estatales y esta consolidación de desarmar desde la cúpula el techo de cristal y no transformarlo en una cúpula de hierro. Frente a esta nominación, que es ostensiblemente inconstitucional e inconvencional, no hay mucho para discutir. Quisiera entrar a debatir sobre los antecedentes y méritos de quienes fueron propuestos. Me parece que hay una cuestión previa, que es esta, que la nominación por parte del Poder Ejecutivo de 2 candidatos hombres
para cubrir estas vacantes, desconociendo nuestro modelo, desconociendo las interpretaciones convencionales, desconociendo que se incurre en una conducta regresiva, patriarcal, machista, realmente muy difícil de sostener en pleno siglo XXI, y frente a la reacción hasta acá que se ha tenido en el Senado, donde la discusión pasa por los antecedentes de los candidatos y no por esta cuestión previa, junto con la doctora Lucía Español, una mujer abogada de ejercicio de la profesión de muchos años, mucho prestigio, mucho compromiso, que reúne las condiciones para poder eventualmente integrar la Corte Suprema de Justicia, y junto con la Fundación Mujeres por Mujeres, que lidera mi querida amiga Soledad Deza, que es una ONG feminista de muchos años, de mucho compromiso, que puso la cara en este país cuando hace muchos años atrás se discutía sobre el derecho a abortar de las mujeres, y muy poco lo discutíamos, muy poco lo discutíamos. Ahí estaba Soledad con su ONG y ella discutiéndolo. Interpusimos una acción de amparo contra la nominación de 2 hombres, y después lo ampliamos cuando la nominación se transformó en candidatura y se elevó al Senado de la Nación. Y fuimos al ámbito del contencioso administrativo federal de la ciudad de Buenos Aires. Tuvimos la suerte que nos tocara una jueza con trayectoria de mujer feminista y comprometida con estos temas, que creímos que iba a tener una perspectiva particular sobre lo que estábamos planteando. La defensa del Estado fue una defensa meramente formal, como se está defendiendo ahora el Estado en todas estas causas de las que hablaba el decano Marún. Falta de legitimación procesal activa, falta de caso, irrelevancia o inexistencia de derechos subjetivos en juego o de afectación directa e inmediata de derechos subjetivos. Y cuando esperábamos una sentencia que entrara en el fondo de la cuestión, en ver si sustancialmente una nominación de estas características es válida o inválida, constitucional o inconstitucionalmente, nos sorprendimos con una decisión jurisdiccional de una jueza que se transformó inmediatamente en una jueza exfeminista, y con una sentencia con marcado sentido patriarcal, formalista, paleopositivista, en términos de Ferraioli, en donde sostuvo que ni quienes habla, que el decreto 222 me habilita para impugnar a través de una acción popular de impugnación administrativa a los candidatos, ni una mujer que puede ser candidata, ni una mujer que puede ser candidata, ni una ONG que representa a mujeres, tanto juezas como abogadas, abogados jueces, abogadas en ejercicio, abogadas académicas, a todas las mujeres que están en condiciones de ser electas y de ser propuestas, no teníamos legitimación procesal para promover esta acción. O sea, no teníamos ni la más mínima y pequeña llave para poder requerirle a la jurisdicción que decidiese sustancialmente sobre la propuesta que nosotros hicimos. Frente a esta decisión, interpusimos un recurso de apelación per saltum, porque existe evidentemente gravedad institucional, puesto que se afectan derechos de grupos vulnerables, se violan tratados internacionales sobre derechos humanos y se genera responsabilidad internacional. Y ahí está, en la Corte Suprema de Justicia, sometido al tratamiento de la crioconservación. Esto es, el congelamiento de causa, como si fueran embriones, para ver en qué momento se implantan o se desarrollan. Y vemos que en el marco del proceso en el Senado se realizaron las audiencias, se está discutiendo y debatiendo políticamente si se llega o no se llega al número,
para el dictamen de la Comisión de Acuerdos y eventualmente para el plenario, pero este tema, que es un tema previo y sustancial por su trascendencia constitucional y convencional, no es por lo menos un motivo de agenda con un gran peso ponderado en la discusión política. Frente a esta situación hicimos una presentación ante el comité de la CEDAW, sabiendo que teníamos un problema porque no habíamos votado los recursos de jurisdicción interna y haciéndole este planteo, y el comité de la CEDAW nos dijo que primero tenemos que agotar los recursos de jurisdicción interna, que no lo habíamos agotado, y que teníamos que esperar ese agotamiento para poder ocurrir a la vía supranacional, con lo cual también considero una respuesta de muy baja intensidad de compromiso con los derechos humanos, que el órgano de la CEDAW, que debe aplicar e interpretar la CEDAW, que es un tratado específico para este tema, en un tema de estas características, también se abrace a cuestiones meramente formales para no entrar a analizar la cuestión y no dictar una medida cautelar que suspenda este proceso hasta que analice la cuestión. Así que ese es el estado de situación de un tema que para mí es muy claro desde la óptica constitucional y convencional, que de concretarse generaría una regresión que afectaría a todo el sistema de derechos, que dejaría a la Corte Suprema de Justicia por razones biológicas con una integración de 5 hombres por lo menos o como mínimo por 10 años, y que produciría una ruptura simbólica institucional muy importante en una práctica que nosotros fuimos generando desde 2005, que creíamos consolidada, que creíamos que se iba a expandir y que hoy vemos preocupados como en este y en otros temas, que quizás no lo vimos venir o no lo vemos, hay un retroceso que no solamente implica violación de derechos, sino poner en juego el modelo de Estado constitucional y convencional de derecho argentino. Muchas gracias, un gran abrazo para todos y todas, y un abrazo para quienes me acompañan hoy como parte del panel. Bueno, muchas gracias, Andrés. Tenemos entendido que te tenés que retirar en un ratito. Y por ahí, si está todavía conectado, si alguien quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta, y después continuamos con el resto de los expositores y las expositoras, está abierto a preguntas o comentarios. Sí. Sí, a mí me interesaría preguntarle, porque ellos tomaron el camino del tipo judicial, pero a mí me gustaría preguntarle, porque en realidad nosotras pensamos que acá el papel de los senadores y senadoras es clave. Entonces, ¿qué opinión tiene él respecto de justamente, y me parece que algo contestó, creí entender, que ellos habilitaron que esta gente pusiera sus pliegos, digamos, dijera sus antecedentes? Los senadores podrían haber rechazado, tendrían que haber rechazado la postulación porque justamente no se está cumpliendo el cupo. Y nosotros en La Pampa tenemos 3 senadores, como todas las jurisdicciones, y creo que vamos a preguntarles sobre esa posición. Por eso me gustaría, desde su visión. ¿Escuchaste, Andrés? Sí, escuché claramente. En el proceso en el Senado, primero tiene que pasar por la Comisión de Acuerdos, donde hay una audiencia que ya se realizó, y luego de la audiencia, esa comisión resuelve si firma o no firma un dictamen, dando el aval para que sean designados, dictamen que tiene que después ser resuelto en el plenario, alcanzando 2/3 de votos afirmativos de la totalidad de los miembros presentes. Lo que yo manifestaba es que en el Senado, esta cuestión, que para mí es muy clara, esta cuestión constitucional y convencional, que para mí es muy clara, no tiene la envergadura política que debería tener, sino que es un tema que está presente,
que se les preguntó a los propios, a los propios candidatos, ¿y usted qué opina que en la Corte sea integrada por mujeres? Sí, muy bien, muy bien. ¿Y el candidato qué va a decir? Porque los que tienen la capacidad de decidir son los senadores y senadoras. Esos son los que tienen la capacidad de decidir y los que podrían haber ya adelantado, por lo menos los que integran la comisión de acuerdos, que no van a dar su voto favorable, porque más allá de los méritos de los candidatos, el problema es previo. El problema es que hay una violación al derecho a la no discriminación con motivo de ocasión del género en esta designación para completar la integración de la Corte Suprema de Justicia, que ese es el problema. Después, pero no, se enfocaron en ver si los candidatos son buenos, son malos, si son consistentes, si son inconsistentes. Y este tema que es central y es previo, quedó un poco desdibujado o quedó supeditado al otro. Por eso a mí me parece muy importante que cada provincia, las distintas ONG, las academias, comprometan a sus senadores y senadoras con este tema, le pregunten, y también que en la medida que puedan participen a través de amicus curiae en este proceso, el proceso que está activando Francisco Berbic, para ver si la Corte Suprema sale de este letargo. Ya sé que es complejo en este estado porque nosotros estamos en un momento con un trámite procesal en donde la Corte tiene que resolver previamente si admite o no admite a trámite el per saltum, y si lo admitiese, recién sería la oportunidad para que los amicus curiae pudieran presentarse. Pero me parece que hay que presentar, se tiene que presentar ahora, todos los que puedan presentar amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia, para hacerle sentir la necesidad de que resuelva el fondo de la cuestión en un tiempo oportuno. Porque si no, la crioconservación llega al hecho consumado. Después el Senado va a resolver y si los designa a García Mansilla el hijo, la Corte va a decir que ya se terminó, que es abstracto, que cambiaron las circunstancias. Nunca vamos a tener una resolución sustancial sobre el fondo de la cuestión. Que eso es lo realmente importante. Así que me parece positivo el compromiso de la acción política sobre senadores y senadoras en cada provincia y la posibilidad de participar en estos procesos, que no son procesos de nadie, sino procesos de todos y todas, a través de amicus curiae, para que la Corte Suprema de Justicia descongele los embriones, descongele los casos y los haga nacer, dictando una sentencia y resolviendo el fondo de la cuestión. Sí. Sí, ¿qué tal? Quería hacer una trampa, porque voy a hacer 3 preguntas en una, pero están relacionadas. Primero, ¿quiénes son los candidatos que proponen el Ejecutivo? Uno me acuerdo que dijo, pero el otro no me acuerdo. Segundo, si los candidatos se podían excusar, o sea, decir, no, mirá, no corresponde, entonces no acepto la propuesta que se están haciendo. Y tercero, si la ULPA, ante esto que acaba de decir Andrés, se puede presentar como un candidato. Bueno, los candidatos son el doctor Lijo y el doctor García Mansilla. Ambos candidatos tenían la posibilidad de decir, si no hay mujeres candidateadas, yo no me candidateo, no acepto la candidatura, no es que es una candidatura que no depende de la aceptación y consentimiento de la persona, no puede aceptar o no la candidatura. Indudablemente no tienen mucho compromiso con la cuestión de género ni con el derecho a la no discriminación. De García Mansilla es ostensible, totalmente ostensible, y claro, por su trayectoria, y el hijo parece que por su accionar también lo es. Y sí se pueden presentar como amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia, necesitan un patrocinio letrado, necesitan cumplir con ciertos requisitos y solicitar que se abra a presentación de amicus curiae y presentar en amicus curiae. Es lo mejor que pueden hacer. Sosteniendo esto, analizando esto, de la importancia que la Corte Suprema de Justicia resuelva conforme a nuestro modelo o paradigma en los tiempos oportunos. Y resuelva este tema. Porque, a ver, si los candidatos hubiesen sido medianamente coherentes, medianamente valientes, tendrían que haber llegado a la Corte, a la audiencia, y haber dicho, a mí no me importa la cuestión de género. A mí pueden ser 5 hombres porque no hay ninguna obligación constitucional y convencional. Y si la Corte se atreve que diga eso y que resuelva el fondo de la cuestión. Pero lo peor que puede hacer es esto, que es una conducta omisiva, de no, el expediente está totalmente paralizado de que ingresó, casi ya más de 2 meses, paralizado de que ingresó. No hay ningún movimiento, ni de circulación, ni del procurador, a nadie, está paralizado. Me parece que es importante mover ese expediente.
Bueno, Bueno, gracias, Andrés. No, Muchas gracias a gracias. ustedes. bueno, vamos a pasar con el resto de las exposiciones. Daniela, todo tuyo la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá y muy bien que la facultad haya organizado un conversatorio, una actividad sobre este tema que, bueno, que lo veníamos gestionando en algún punto como para que se hiciera antes de, por lo menos desde que se fijaron las audiencias en el Senado. En principio, bueno, yo soy abogada, pero acá en la facultad no doy una materia de las llamadas dogmáticas, soy sociología jurídica, así que por ahí no tengo herramientas de primera mano para hablar de constitucionalismo más allá de lo que sé como abogada común. Pero sí quiero recordar, primero porque estos son procesos, esto no es un hecho puntual que sea que a alguien se le ocurrió designar o postular, mejor dicho, postular a dos varones en la Corte Suprema. Estos son procesos que se llevan a cabo a lo largo del tiempo, con distintas fuerzas e intereses puestos en juego, más visibles, más evidentes, menos evidentes, ¿no? Tenemos otras experiencias de designación de dos jueces varones en la Corte. En 2016 había dos vacantes, fines del 2015, había dos vacantes y hubo dos jueces que están ahora en la Corte que llegaron al cargo de jueces. Y después el Senado, ese Senado al que le vamos a pedir que repiense las estrategias partidarias o de sus intereses políticos al futuro, etcétera, etcétera, dio el aval para que dos jueces, Rosengraf y Rosati, estén hoy en la Corte. Por otro lado, pensar, y esto me corre un poco de lo que yo tenía preparado decir, pero sí no lo quiero dejar, de lado, en esta situación ya naturalizada, de que las mujeres no entramos, no nos comprenden los universales de los derechos humanos, pensar que las mujeres estamos por fuera de estándares mínimos de participación política o de participación en ámbitos de decisión, como puede ser la Corte, pero también, y esto tiene que ver con dónde se origina la cuestión de la paridad, es en el derecho electoral, en la representación política clásica del derecho electoral. Ahí nace el cupo y ahí nace la superación del cupo, que no es lo mismo cupo que paridad. Eso me parece que hay que pensarlo bien, el tema del cupo y el tema de la paridad. Pero nosotros ya estamos subrepresentadas en términos paritarios en el propio Senado de la Nación. El Senado de la Nación se compone, para los que no saben, y hasta donde yo sé, de Derecho Constitucional y de la Constitución, por dos candidatos de la mayoría, los que ganan más votos en las elecciones, y un candidato de la minoría, de la primera minoría. La ley de paridad, las leyes de paridad de nación y de las provincias, hasta donde conozco, no obligan hasta ahora, a ningún tipo de recambio o de sorteo, de listas, lo que fuere. Podría arreglarse tranquilamente, pero no lo estamos pensando así. Y hoy por hoy, la cabeza de lista de la lista que gane, la cabeza de lista de la lista que salga segunda, tercera, cuarta, lleva varones. Entonces, el Senado ya es un lugar de exclusión, porque a lo sumo estamos representados en un 30%. Entonces, ahí hay una fuerza de lo político que es distintiva, diferencial y discriminatoria. Es decir, le vamos a pedir a más senadores cuerpos varones en el Senado que decidan sobre si va a haber más mujeres en la Corte. O sea, hay que buscarle un poco la coherencia a esta cuestión. Por otro lado, tenemos experiencias que en el periodo de gobierno anterior avanzaron un poco en esto de poner sobre la mesa mujeres que pueden ir a ocupar cargos importantes, y me estoy refiriendo
a la propuesta, que finalmente salió elegida, a la propuesta del el expresidente Fernández, de una mujer para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Podría haber elegido a un varón, o propuesto, mejor dicho, un varón, porque no es que lo elija él, pero él eligió a una mujer para proponer a la Corte Interamericana y hoy esa mujer está en representación de Argentina. Entonces, quiero volver a enganchar esto con lo que es un proceso, porque me parece que hay un aumento de la conciencia jurídica, de la cultura legal de una población, de una sociedad, y hay retrocesos. Podemos avanzar, el decreto 222 de Kirchner visibilizó una problemática, pudo poner 2 mujeres en la corte muy probas. Hubo un periodo de ampliación material y retórica de derecho, vamos a poner un poco en justa medida lo que pasó en los 12 años de kirchnerismo. Hubo un retroceso, hubo otra vez un repunte del aumento de la conciencia, si podemos llamarlo de alguna manera, con el nombramiento de esta abogada en la Corte Interamericana, y ahora volvemos otra vez a esa retracción. Esto nosotros las mujeres ya lo sabemos, en el sentido de que sabemos que todos nuestros derechos penden siempre de un alquiler. Entonces, desde el punto de vista jurídico, que es lo que un poco me parece que me parece que sí, que es pertinente plantear las cuestiones jurídicas, porque ahí es donde hay una lucha de intereses que se va a jugar en el campo jurídico. Quienes tienen determinados capitales llegarán antes a la Corte, y la Corte manejará sus fichas y le dirá blanco, negro, le dirá hoy, le dirá mañana, le dirá después, le dirá que hay caso, le dirá que es abstracta la cuestión, etcétera, etcétera. Pero básicamente me parece que esto tiene una cuestión política. Milei puede, si lo dejan, y hay una cuestión ideológica, que me parece que estamos hablando bastante poco de la cuestión ideológica, en términos de que a todo avance, ¿no?, se le opone una resistencia. Así como nosotros ahora estamos resistiendo un montón de decisiones retrógradas, trogloditas del gobierno, también en la época donde avanzaban los derechos había resistencia. Esos grupos que hoy pueden decir abiertamente lo que están diciendo, lo que están haciendo, no solamente diciendo, sino que han pasado a la acción, eran grupos que también resistían en la época donde más o menos se empleaban los derechos. Más o menos había presupuesto para la ESI, para el aborto, digo presupuesto porque es siempre lo que le falta a las leyes, presupuesto, ¿no? Sobre todo en un país como Argentina, que dicta leyes, acepta tratados, ratifica tratados, y después en la materialización en la apropiación por parte de las personas, de la sociedad, de esos derechos, estamos lejos. Por muchas cosas, no solamente por una cuestión presupuestaria, pero muchas veces las cuestiones presupuestarias limitan digamos, la materialización de los derechos que están en las leyes. Es un poco, digo marco ideológico, digo que tenemos que tener presente lo ideológico, primero por la fase actual a nivel global del neoliberalismo, que ya no es meramente una cuestión económica. El liberalismo es un sistema económico posterior al capitalismo moderno, industrial, etcétera, etcétera, pero está en este momento acompañado como nunca tan visiblemente por posturas a nivel mundial absolutamente lo que las autoras han llamado los neoconservadorismos. América Latina en particular tiene todo un avance de las confesionalidades, que eso marca un estándar de poder. De hecho, hay cantidad de literatura que plantea, por ejemplo, que a Dilma Rousseff no la saca
vicepresidente ni el Senado de Brasil, sino que la sacan los evangélicos. Ese neoconservadorismo vuelve a poner blanco sobre negro en estos dos grandes espacios dicotómicos de los que nos cansamos de hablar las feministas, del espacio privado y del espacio de lo público. En la medida que nosotras perforamos el espacio de lo privado y empezamos a hablar de los cuidados, empezamos a hablar de que el capitalismo se reproduce a partir de los cuidados, etcétera, etcétera, corremos la línea de lo privado. Pero si la línea de lo privado se corre, también se corre y se permea, se perfora el espacio de lo público. Entonces, esos neoconservadorismos de base religiosa que ya están instalados en toda Latinoamérica, recordemos que en nuestra propia provincia tenemos una secretaría de culto, que no es poco, tenemos concejales, concejalas que ya pertenecen abiertamente a religiones. No tengo nada contra las religiones, pero me parece que la vida buena que proponen las religiones no es una vida buena que creo que sí que hay que discutirla también en el espacio de lo público, pero que no puede ser impuesta. Hay todo un problema que no me puedo adentrar porque además lo estoy estudiando. Pero básicamente esos neoconservadorismos son los que nos retrotraen a las mujeres y quieren un lugar muy definido para las mujeres, que es la familia, el hogar, la atención al marido. Porque además el capitalismo, a través de esa vuelta a ponernos en el espacio de lo privado, reordena el mercado laboral. ¿Cómo hacemos para que los tipos tengan trabajo y sean proveedores y tengan la subjetividad de proveedores si están desempleados? Porque las mujeres somos los esquiroles, o las mujeres somos los que les quitamos el trabajo. Entonces ahí hay un problema que no es estrictamente jurídico. Yo no descarto la vía jurídica, soy abogada, he litigado, veo todos los días gente que litiga en el campo jurídico, pero me parece que hay que pensar en lo político, a través, por ejemplo, de los senadores, y plantearles esto, y plantearnos esto al interior de las provincias, y al interior de los partidos políticos de nuestras provincias. Y hay que plantearse muy seriamente la cuestión de la posibilidad de la básica. Yo estaba estudiando el tema de la participación de las mujeres, o mejor dicho, el lugar de las mujeres en el Poder Judicial de La Pampa. Hicimos una investigación, hay un libro ahí afuera que está en la vidriera. Y ahí ya algo sobre reforma judicial habíamos dicho. Básicamente, que hay que ponerse, hay que generar un diálogo que está muy cortado, muy entrecortado el diálogo entre los poderes públicos, y hay que reformular cosas mínimas de lo que es la representación política, que también, digamos, no llegamos acá gratuitamente, llegamos porque hay otras cosas muy deterioradas en términos de a quiénes elegimos, para qué los elegimos y si hay mandato o no hay mandato, más allá de que las teorías de la representación política dicen que no son nuestros mandatarios. Bueno, nosotros no somos coderrantes de los senadores, de los diputados, nada de eso. Pero bueno, básicamente en ese repaso que hicimos en el libro, revisamos el informe del Consejo Consultivo. Andrés Gil Domínguez y la profesora Marisa Herrera, que son docentes de acá, lo vieron en el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público es un documento que está de 2020, del gobierno pasado, donde se ponen 4 ejes para la reforma, 4 ejes transversales, o enfoques transversales, para la reforma del Poder Judicial. La perspectiva de género es una, el federalismo es otra. El federalismo es súper importante. Básicamente porque nos ponen por lo que pasa en 1 o 2 tribunales con 3, 4, 5 jueces, ponen en la bolsa a todo el mundo. La diferenciación idiosincrática de la Argentina necesita que los poderes judiciales puedan arreglárselas con los problemas que ocurren en la sociedad. Si queremos tener un poder judicial representativo de una sociedad, necesitamos que tenga ciertas herramientas como para darse cuenta de cuáles son los problemas y solucione esos problemas. La democratización del servicio de justicia, que básicamente es el acceso a la justicia, y la agenda digital y la innovación tecnológica, que también se está hablando,
Y se está remitiendo a una cosa que yo no sé si tiene, no voy a profundizar en esto, pero simplemente lo dejo para pensarlo. La agenda digital y la innovación tecnológica sí tiene que ver con que vamos a aplicar inteligencia artificial para que no tengan trabajo los jueces, las juezas, los fiscales, y van a dictar sentencia a las máquinas. Yo no sé si a eso se refiere la agenda digital. Tendríamos que preguntar y tendríamos que averiguar. Pero un eje transversal es la perspectiva de género. Ese eje transversal, perspectiva de género, contiene las áreas de género en el Poder Judicial. Nosotros estuvimos en La Pampa a punto de no tener área de género en el Poder Judicial. Capacitaciones en y con perspectiva de género, las famosas Ley Micaela, pero no solamente la famosa Ley Micaela, porque nosotros en el Poder Judicial tenemos capacitaciones para poder estar en la lista de funcionarios, magistrados, postulantes, sustitutos, y por otro lado va, como si fueran dos cosas ajenas, la ley Micaela, la capacitación que da la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica del Superior Tribunal de Justicia. Yo no entiendo por qué van por separado. Y los procesos judiciales con perspectiva de género. Ese es el tercer contenido que tiene este primer enfoque de perspectiva de género. Esos procesos judiciales con perspectiva de género no son cuestiones exigibles solamente a las mujeres juezas, defensoras o fiscales. Perspectiva de género, y esto lo marcó bien Andrés Gil Domínguez recién, es una cuestión que se le exige a cualquier... Es parte de nosotros en el libro lo pusimos, es parte de la idoneidad. Si no sabes juzgar, no sabes aplicar la perspectiva de género a los problemas, no soy idóneo. El artículo 16 dice que los funcionarios públicos tienen que ser idóneos. Iba a decir 14, pero 14 es otra cosa. Así que ahí tenemos digamos, herramientas para pensar esto de más mujeres en el Poder Judicial. En el Poder Judicial y en cualquier otro lado. Ahí, con ese más mujeres en el Poder Judicial, en este caso, en cualquier otro lugar, llegamos al argumento de la paridad. Entre esos elementos estratégicos o argumentos para pensar está justamente la paridad, desandar esto de los techos de cristal, las cañerías rotas, esto de que las mujeres llegamos, nos quedamos mucho tiempo en un lugar, después en algún momento desaparecemos, nuestras carreras laborales tienen baches, esos baches o justo coinciden con lo que estamos haciendo en el ámbito de lo privado, llegamos más tarde, llegamos con más, hay un documento de la Corte Suprema que dice claramente sobre los concursos que llegamos con más antecedentes, pero llegamos más tarde. Juzgar con perspectiva de género, interpretar, hay cantidad de herramientas, digamos, de la teoría, para la teoría del Estado, para la enseñanza legal, que tiene que ver con la interpretación legal feminista. Incorporar en el caso de las capacitaciones o incluso la propia formación jurídica, los estudios del feminismo. Los estudios del feminismo, y esto lo quiero leer porque me parece que tiene razón y es sumamente vigente lo que dice este autor, el análisis feminista es considerado todavía un punto de vista sesgado. Vivencial, es decir, es lo que nos pasa a las mujeres, es ideológico, por eso la ideología de género. En lugar de un tipo de hermenéutica jurídica que sirva para colmar puntos ciegos y enriquecer e interpretar los fenómenos normativos. Mientras nosotros no estemos en el universal, estemos en la parte de lo privado, de las mujeres, son problemas de mujeres, intereses de mujeres, necesidades de mujeres, y no entendamos que el género es una relación social, vamos a estar discutiendo estas cosas en el plano jurídico, en cualquier otro plano, pero no en el plano digamos, sustantivo que tenemos que ponerlo en discusión. Otra de las cuestiones, y no digo más nada, otra de las cuestiones tiene que ver con los poderes judiciales como lugares libres de violencia. Acá estamos omitiendo que los poderes judiciales generan muchísima violencia hacia afuera, muchísima violencia institucional, hay que distinguir violencia laboral de violencia institucional, y violencia laboral al interior. Violencia y discriminación.
Esto también está escasamente investigado. En ese libro que yo les digo hay algo, no mucho porque no era un libro de violencia laboral, pero hay algo. Y otra cosa que tiene que ver con las universidades, que tiene que ver con la forma en que las universidades en Argentina otorgan el título habilitante. Y a partir de que uno tiene el título habilitante, después ya no rinde más nada. Puede estar toda la vida en la matrícula, puede estar toda la vida en el Poder Judicial sin hacer un curso, la revalidación de títulos y la rotación de cargos, que es otra cosa que no se podría hacer por una de las características que tienen los jueces, la inamovilidad de los jueces. Pero bueno, básicamente hay algunas cosas sobre las que tenemos que pensar. La paridad es un poco la cuestión puntual que nos convoca, pero me parece que la paridad es una gotita en todo otra cuestión que pueden ser más difíciles de operacionalizar en términos prácticos, en términos de materializar esas ideas, y otras cosas que pueden ser un poco más simples. Por ejemplo, hay otras profesiones que revalidan los títulos. Abogacía no lo revalida. Hay colegios profesionales que ya tienen, para matricular a los abogados o abogadas, la obligación de que hagan un curso de ley y cadena. Este colegio profesional nuestro de acá de La Pampa no lo tiene. Entonces, hay algunas cosas que son más a largo plazo, más discutibles, donde digamos, se juegan otros intereses, y hay cosas que son bastante o relativamente, digamos, plausibles de poder hacerse en el corto plazo, ¿no? Pero bueno, hace falta ponerse a dialogar y a poner las cosas sobre la mesa, ¿no? Yo simplemente quería decir una sola cosa de la paridad. Primero, distinguirla del cupo. El cupo es una medida de acción positiva de la CEDAW. Yo dudo, y esto es siempre motivo de discusiones, dudo que la paridad sea una medida de acción positiva. Las medidas de acción positiva son temporales, la paridad no sería temporal. La paridad no exige que las mujeres que lleguen, o que los negros que lleguen, o que las personas discapacitadas que lleguen, representen a ese grupo social. Ese es un gran problema, que ahora estamos discutiendo si van a ir dos varones o tendrían que ir dos mujeres, y la paridad nos garantiza que el espacio social no se sature de cuerpos de varones o de cuerpos de mujeres, porque la sociedad no está saturada de cuerpos de varones o de cuerpos de mujeres. La paridad nace, y eso es otro problema teórico de la paridad, nace para revalorizar la diferencia sexual, es decir, nace contra el género. Entonces, cuando hablamos de género y paridad, estamos pareciera, o sea, nos hablamos en el sentido común y no hay problema, todos nos entendemos. Pero si vamos a rasquetear un poquito más la cuestión teórica, paridad es una cosa, género me está hablando de otras cosas, paridad, cupo me están hablando de otras cosas. Entonces, básicamente yo creo y sostengo que la paridad es una estrategia que obliga a ver a los cuerpos. Cuerpos que el derecho no considera, porque el derecho no considera los cuerpos, considera los sujetos. Y ese sujeto es un sujeto desencarnado, sin cuerpo, neutral al género. Así que bueno, era un poco eso lo que yo quería traer a discusión hoy. Bueno, muchas gracias, Daniela. Vamos a pasar a las otras exposiciones y después hacemos un espacio para el intercambio y preguntas. Así que María Eugenia o Francisco, quien quiera arrancar. ¿Cómo querés, Fran? ¿Querés que empiece yo un poco, que es más testimonial, creo? Dale, Mario, yo después hablo de la causa. Bueno, dale. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Muchas gracias por la invitación. Es un honor para nosotras estar acá y que esté en el debate, en la agenda pública, esta cuestión tan importante en términos democráticos. Muchas cosas, y aparte me enriquecí mucho con todas las exposiciones.
Y eso también me generó, ¿qué voy a decir? O cambiar un poquito. La asociación que yo represento, que es la Red Mujeres para la Justicia, somos aproximadamente 400 juezas y funcionarias judiciales del país. Somos bastante, es nueva porque tiene 6 años, y podemos decir que la impronta... Hola, sí. Sí, se escuchaba. Sí, yo siento, bueno. Y podemos decir que nosotros estamos muy comprometidas con una impronta de una justicia transformadora. Nos importa de qué manera operamos sobre la realidad, porque entendemos que en el siglo XXI, que en el plano formal, en el plano de las leyes, la labor está hecha. Y tan hecha está que en Argentina las leyes que prohíben la discriminación contra la mujer, que establecen la igualdad real de trato, tienen rango constitucional, como lo dijo el doctor Gil Domínguez. Es decir, que CEDAW, esta convención tan importante, tiene un rango superior a las leyes. Pero ¿qué pasa? Que eso no se transforma en términos de efectividad. Y nosotras somos mujeres muy comprometidas, somos inconformistas, somos críticas, y operar sobre la realidad. Por eso es que ante la primera noticia ya de que el presidente había propuesto a 2 varones, fue inmediato, salimos con un comunicado, luego formalmente interpusimos impugnaciones ante el Ministerio de Justicia, digamos, todos en términos jurídicos, en términos para poder modificar estos actos que entendemos que son inconstitucionales. Por eso, si bien se dijo que hoy el foco está en la política, que es en el Senado, pero yo creo que nosotras como mujeres de derecho sabemos dónde hay que acudir cuando hay actos que no respetan a la Constitución. Como en este caso, la propuesta de 2 varones no respeta un mandato de paridad claro por CEDAW. Entonces, como mujeres de justicia sabemos que es el sistema de justicia el que tiene la espada. El Poder Judicial es el que tiene la coercitividad. Entonces, más allá de todas las discusiones políticas, y que por supuesto es la política la que no debiera haber propuesto varones, y es el Senado, es la política la que debiera detener este trámite y no tratar estos pliegos, porque ellos están contribuyendo a una lesión constitucional y a un incumplimiento también de responsabilidad internacional de Argentina, no lo está haciendo la política. Por eso creo que el último lugar para la defensa de los derechos y para que la vigencia de la Constitución es el sistema de justicia. Por eso a mí me parece muy importante, y como mujeres de derecho, que tiene que ser el sistema de justicia argentino el que pueda hacer que ese divorcio entre la vigencia y la eficacia se anule y podamos decir que se cumpla la Constitución. Por eso nuestro amparo, que es esta acción que hemos decidido en la asociación, que es en términos de una justicia transformadora. Hacemos una acción judicial y esa es la novedad. La novedad, creo, porque hoy me preguntaron en la radio, no sé si en La Pampa, me preguntaron, ¿y usted qué piensa que ahora hay toda una política que es muy reactiva a las cuestiones de género y a las cuestiones, a los derechos de las mujeres? Y bueno, en parte eso es real, pero en términos históricos, esto ha atravesado a toda la historia de Argentina, porque la Corte tiene 160 años y solo ha habido 3 mujeres. Entonces, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y yo creo que la novedad en términos históricos también tiene que ver con que somos un grupo de mujeres, las que yo tengo 53 años, que muchas estamos a ver, los términos es que las propias actoras nos estamos metiendo en esa discusión de universalidad y de reparto de poder y sentarnos en esa mesa. Y las mujeres de justicia, ¿cómo lo hacemos? A través de un amparo colectivo, que es una acción judicial potente, que después Francisco va a explicar, que estamos en la Corte Suprema de Justicia de Nación. Entonces, yo creo que todos los frentes son importantes, y nosotras como mujeres de justicia entendemos que el Poder Judicial es el que tiene la coercitividad
para poder obligar a los otros poderes para que cumplan un mandato de paridad. Un mandato de paridad que tiene claramente el origen en CEDAW, que tiene claramente en este artículo 7, inciso B, que nos cansamos de repetir, y que dice que los estados partes deben asegurar a las mujeres su derecho en igualdad de condiciones con los varones, a ocupar cargos públicos y a ejercer funciones de gobierno en todos los planos gubernamentales. Ese derecho que tenemos las mujeres lo deben garantizar los estados en igualdad de condiciones de los varones, y es lo que nosotros entendemos que es el germen del cual nace el mandato claro de paridad que tiene que cumplir el presidente. El presidente es una función, por supuesto, que es una facultad discrecional, puede elegir a las personas que estime más idóneas. También con lo que dijo la última disertante, nosotros desde la red entendemos que idoneidad es igual a compromiso, como dice el decreto, y trayectoria con los derechos humanos y valores democráticos, en términos de que perspectiva de género hace a la idoneidad. Un candidato que no tenga perspectiva de género no tiene idoneidad. Esos dos requisitos van juntos. Entonces, pero volviendo al eje, el mandato claro de paridad que surge de CEDAW en el artículo 7, inciso B, que el presidente tiene una facultad discrecional pero reglada. No puede, no es un rey que está por arriba de la ley. Este presidente y los que vengan tienen un mandato de paridad por que cumplir. Y también un mandato transformador tiene el Estado argentino a través de los 3 poderes, que tiene que ver con el mandato también de CEDAW, que obliga a los estados partes a tomar todas las medidas necesarias para modificar los patrones socioculturales que, de manera de tender a la eliminación de los prejuicios y prácticas discriminatorias basadas en una relación estereotipada entre los sexos o en una idea de inferioridad o superioridad de varones y mujeres. Y acá la foto, la propuesta de 2 varones en una corte que ya tiene 3 varones, es exacerbar, robustecer el estereotipo de género que dice varones es igual a sapiencia jurídica, inminencia jurídica, idoneidad técnica. Entonces, ese estereotipo que surge, por supuesto que es el orden lógico patriarcal el que subyace en que han sido los varones en estos 160 años quienes han sido elegidos, el Estado argentino tiene un mandato transformador de eliminarlo. Entonces, también en esas 2 alas, yo creo que es el mandato de paridad y un mandato transformador que tienen todos los funcionarios de Argentina, incluido, por supuesto, y cuanto más, el presidente de la Nación. Entonces, bueno, un poco esa era mi idea de nosotras desde la red de mujeres muy comprometidas con una justicia transformadora, y ese compromiso en este momento histórico nos ha hecho no titubear ante esta situación, ante este contexto en que el paso para ser éticas y ser coherentes entre el discurso y la acción fue la decisión de interponer la acción de amparo colectivo. Así que con eso le doy la palabra a nuestro abogado patrocinante, a Francisco Berbic. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Eugenia. Francisco, cuando quieras, tenés la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, muchas gracias a la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, a su observatorio, y muy en especial a Esteban Torroba, que, bueno, cuando tomamos contacto por este tema, la verdad que se puso la 10 y ayudó a empujar esto y organizarlo muy rápido. Gracias también a quienes nos están escuchando, tanto ahí presencialmente como por internet. Para nosotros es muy importante poder tener estos espacios de discusión, y creo que hacerlo en una universidad pública en este momento también tiene un valor agregado, al menos para mí, que vengo también de la formación de la Universidad Nacional de La Plata. La idea de mi presentación es contarles con cierto detalle de qué se trata el caso Red Mujeres para la Justicia, y para eso voy a
Voy a explicarles muy brevemente, porque la verdad que nos ha pasado de todo en 2 meses y medio de trámite. Voy a explicarles cuál fue el objeto del proceso y después algunas cuestiones de trámite vinculadas con la medida cautelar que pedimos y fue rechazada, vinculadas con las defensas que planteó el Estado Nacional, tanto el Poder Ejecutivo como el Senado. También, por supuesto, sobre la sentencia que terminó rechazando la acción de amparo, el per saltum que nos llevó a la Corte y en el medio también, si quieren, a modo de bonus track, con algunas, para las anécdotas, algunas cuestiones que nos pasaron durante la feria judicial. Comienzo por el objeto, de qué va el proceso. Como adelantaba María Eugenia, nosotros promovimos un amparo colectivo, promovimos un amparo porque los tiempos corrían y porque también entendíamos, coincidiendo absolutamente con Andrés, que ya había iniciado la primera patriada con este tema en su causa, coincidimos que se trata de una situación de grosera discriminación estructural. No me voy a extender sobre los fundamentos de fondo porque creo que quedaron claros. Sí me interesa subrayar que la cuenta de 2 varones más 3 varones igual 5 varones no cierra ninguno de los pizarrones normativos a los cuales está obligado seguir nuestros gobernantes, no cierran el pizarrón de la CEDAW, no cierra ni de su comité interpretativo desde ya, no cierra en el pizarrón de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y no cierra tampoco, por supuesto, en la Constitución Nacional, 75, inciso 23, artículo 43, que ha reconocido ya desde hace 30 años la existencia de situaciones de vulneración estructural de derechos en términos propiamente y textualmente de discriminación, tampoco en el artículo 16, tampoco ni siquiera con el espíritu del artículo 37, y entendemos que ni siquiera cierra al fondo de la pirámide de Kelsen, tampoco cierra con la interpretación que corresponde hacer del decreto 222 del 2003, sobre el cual algo se dijo ya. Especialmente porque, y en esto quiero poner énfasis desde el principio, estamos hablando de un caso judicial. Nosotros somos conscientes de que esto, por supuesto, involucra una cuestión política, por supuesto, involucra una decisión discrecional de parte del Poder Ejecutivo, quien ganó las elecciones y tiene derecho a elegir la agenda, pero como también se dijo acá en la pantalla, esa discreción en un sistema democrático es una discreción reglada y está condicionada por un contexto normativo, por un contexto concreto del tipo, específicamente del tipo de caso que planteamos, que no es un caso de cupo, voy a volver sobre esto un poquito más adelante, sino que es un caso de discriminación. Y también, por supuesto, no cierra en el contexto histórico que también presentaba María Eugenia, una corte de 160 años con 104 varones y 3 mujeres nada más, y especialmente en términos regresivos, porque una de las vacantes que hay que cubrir estaba cubierta por una mujer. Ese amparo colectivo fue promovido contando los 15 días de caducidad básicamente desde el momento que el presidente tomó la decisión de rechazar las impugnaciones que se habían presentado en el Ministerio de Justicia y de efectivamente enviar los mensajes con la postulación de los 2 varones, mensajes en los cuales expresamente en una página y media, ambos mensajes son prácticamente idénticos, el presidente desestimó las numerosas impugnaciones que hubo, algunas de ellas exclusivamente sobre género, otras donde el género era uno de los componentes de las impugnaciones, lo desestimó reconociendo que la exigencia del 222, cuando habla de contemplar el equilibrio de género en el tribunal, es una exigencia, textualmente es una exigencia, pero que no es una exigencia que sea excluyente para designar 2 varones. Y esto tiene alguna coincidencia con las defensas que planteó en el marco del expediente, donde una de las cosas que dijo el Poder Ejecutivo fue que alcanzaba con enviar un varón con perspectiva de género. Ese fue el tipo de defensa que recibimos formalmente en el expediente. El amparo tiene 3 pretensiones muy concretas: la cautelar, que ya fue desestimada y está confirmada, la pretensión de nulidad o inconstitucionalidad de estos 2 mensajes, y también una pretensión exhortativa, con el objetivo de mirar un poco para adelante y de que si no llegamos contra los tiempos y si no llegamos contra la realidad política que hace que en este país haya cosas más graves que estas todavía que discutir en este momento, la idea es que por lo menos ese caso pueda mantenerse vivo y pueda generar un mandato exhortativo, como la Corte Federal ha dictado en reiteradas oportunidades cuando hay cuestiones de trascendencia institucional como esta, en un mandato exhortativo que, aunque sea para el futuro, imponga otro tipo de condicionamientos a la hora de tomar decisiones que, insisto, son discrecionales, estamos de acuerdo en eso, no lo discutimos, pero que tienen que analizarse en contexto, ¿no? Esas decisiones no pueden ser analizadas en abstracto. Me van a escuchar repetir la palabra contexto más de una vez porque es de lo que hasta ahora principalmente se ha olvidado el Poder Judicial, del contexto en el que se presenta este caso y de ese marco normativo, convencional, constitucional y reglamentario que claramente impide que se designen 2 candidatos varones para integrar una corte que ya está
conformada 100% por varones. La demanda fue promovida por la red junto con Amnistía Internacional, el equipo latinoamericano de Género y Justicia y también con el CEGIL, 3 organizaciones muy importantes con una enorme trayectoria en materia de protección de derechos humanos, especialmente de las mujeres, y fue dirigido contra el Poder Ejecutivo y el Senado, porque como les contaba, cuando nosotros promovimos la acción, los mensajes ya estaban en el Senado. La designación de integrantes de la Corte es un acto complejo y entendíamos que había que involucrarlo en la conversación para poder eventualmente incluso poder oponerle la medida cautelar que estábamos solicitando y también poder oponerle una eventual decisión de fondo que por supuesto no llegó como esperábamos. ¿Qué pasó con el trámite? Lo primero que tienen que saber es que la medida cautelar, como les adelantaba, fue rechazada a los pocos días, a los 5 o 6 días hábiles de haber presentado la demanda. Discutimos mucho sobre el alcance de esa medida cautelar, fuimos muy cuidadosos al plantearla, intentando dejar claro otra vez que no buscábamos inmiscuirnos en facultades privativas del Senado en este caso, sino que lo único que necesitábamos era suspender por ahora el procedimiento, atento a la altísima, fortísima verosimilitud que teníamos en el caso que estábamos planteando, y por supuesto el grave y irreparable, cuanto menos por 10 años, como decía Andrés, hicimos esa cuenta, la pusimos en la demanda, por lo menos por 10 años si contamos el integrante actual de mayor edad y los 75 años en caso que no lo confirme. Entonces, el daño irreparable estaba ahí, solicitamos que se suspenda ese procedimiento y la cautelar fue rechazada en primera instancia con argumentos, y acá empezamos con los problemas, con los problemas del Poder Judicial y con los problemas de rendición de cuentas del Poder Judicial frente a la sociedad. La medida cautelar fue rechazada principalmente por 2 argumentos. El primero fue que no había peligro en la demora. Y uno podría pensar, bueno, pero si está tramitando el procedimiento, si lo llegan a designar, una vez designados, principio de inamovilidad, no hay manera de hacerles un juicio político por razones que están en la génesis de su nombramiento y no por sus funciones. La jueza de primera instancia no vio peligro en la demora porque consideró que esto era un amparo. Y como era un amparo, era un proceso rápido. Ese fue el central argumento que nos dio sin analizar cero, sin tener ningún tipo de análisis de la verosimilitud en el derecho, sencillamente dijo, acá no hay peligro en la demora porque esto se va a resolver rápido. Esto, por supuesto, tiene un montón de problemas. Hay un primer problema que es conceptual y jurisprudencial. Con ese criterio nunca podría haber medidas cautelares dictadas en proceso de amparo. La propia ley de amparo tiene regulación sobre la apelación de medidas cautelares y hay pila de jurisprudencia con medidas cautelares en un proceso de amparo, con lo cual, desde el punto de vista conceptual y de la jurisprudencia como fuente de derecho judicial, no había razón para sostener este argumento. Por supuesto que también tiene un problema práctico. Cualquiera que litiga sabe perfectamente que el amparo es un procedimiento, es un proceso constitucional que, si bien está pensado por horas, todavía en una ley de facto a pesar de su constitucionalización, lo cierto es que en la práctica está totalmente desnaturalizado y es prácticamente imposible que el proceso de amparo tramite por los plazos que están previstos en la ley. El tercer punto también problemático de esto que es la cuestión normativa. Nosotros no solo planteamos un amparo, sino que, como les decía, planteamos un amparo colectivo. La regulación que tenemos en la materia de la acordada 12 del 2016 de la Corte Federal exige una serie de pasos procedimentales como reaseguro de garantía de derechos, como reaseguro de debido proceso, especialmente de las personas que están siendo representadas y no participan de la discusión, porque de eso se trata la tutela colectiva representativa, que tienen que ver con la inscripción de la causa en el registro público que gestiona la Corte para darle publicidad, con una eventual resolución de certificación, con la necesidad de comunicar a las integrantes del grupo que esto estaba sucediendo, incluso permitirles, si fuera posible o si así lo creyeran, la posibilidad de participar como parte o contraparte de la discusión, lo cual, por supuesto, hacía que el trámite fuera mucho menos aerodinámico de lo que la práctica ya indica que no es el proceso de amparo ordinario. Esto tampoco fue tenido en consideración. La jueza no quiso encuadrar el caso como un caso colectivo, a pesar de que lo pedimos en reiteradas oportunidades, y esto, como les digo, no se trata solamente de una cuestión formal, sino que se trata de una cuestión de protección de derechos y de un claro incumplimiento normativo en un caso que evidentemente es un caso colectivo. Nosotros vinimos a representar a planteamos el caso colectivo desde 2 perspectivas. Esto es importante también que lo sepan, un poco por lo que decía Andrés, que estamos viendo un poder judicial que está teniendo una deferencia automática, casi boba diría, al poder de turno, a pesar de la gravedad de las cosas que están pasando. El mejor ejemplo lo tenemos muy cerca con la enorme cantidad de impugnaciones con el DNU 70 del 2023, que es un escándalo inconstitucional, y a pesar de eso solamente algunos sindicatos, solamente el CECIM en La Plata lograron anular ese decreto. Después, todos argumentos de escape, cuestión política no justiciable, ausencia de causa de controversia, ausencia de legitimación, han servido para que el Poder Judicial no entre en el juego. Entonces, la verdad que decirnos que no había peligro en la demora
por lo menos es insostenible. Y como si esto no fuera poco, lo que nos dijo también la jueza de primera instancia para rechazar la cautelar fue que el objeto de la cautelar coincidía con las pretensiones de fondo. Y esto, evidentemente, que también fue un error, una cuestión conceptual evidente, hay que leer la demanda y hay que leer las distintas pretensiones, y es evidente que no tiene nada que ver anular o declarar inconstitucionalidad 2 actos administrativos, exhortar al Poder Ejecutivo que suspender el trámite de un proceso ante el Senado. No tiene nada que ver, basta con leer nada más lo que escribimos. Pero también hay un problema normativo, porque la propia ley de medidas cautelares contra el Estado contempla la posibilidad de la tutela anticipada. Y lo último que diría es que otra vez hay un problema jurisprudencial, porque aún si coincidiese, la Corte Federal tiene jurisprudencia consistente en esto, desde Camacho a Costa, pasando por Pardo, AMX, hay distintas decisiones que han reconocido que la posibilidad de que se anticipe materialmente todo parte del objeto de la pretensión de mérito cuando lo que haya es un peligro de riesgo irreparable, claramente la situación que teníamos en este caso. Apelamos esa decisión, 48 horas, el expediente subió a la Cámara sin sustanciar, otra irregularidad más de trámite que no fue menor y que nos hizo perder tiempo, y la Cámara efectivamente confirmó el rechazo de la medida cautelar. Con el tema de la tutela anticipada un poco nos corrieron el arco, no lo quisieron ni siquiera tratar, pero sí confirmaron la supuesta ausencia de peligro en la demora, sin analizar, sin tomarse en serio, creo yo, por lo menos nuestros agravios al respecto, y además agregaron un argumento que fue importante para nosotras para tomar la decisión posterior de ir directamente por salto de instancia y no por una apelación ordinaria contra la sentencia de fondo, que fue el argumento de la presunción de validez de los actos administrativos, y yo diría sobre una fina capa de hierbas, de acto institucional, división de poderes, y ya un poco abriendo la puerta de que esto no iba a tener suerte sobre el fondo. Llegamos a la feria en el medio de todo esto. En la feria, como les decía, muy cortito, pero creo que vale la pena destacarlo. La jueza nos dijo que esto era rapidísimo. Llegamos a la feria, pedimos la habilitación en primera instancia, el dictamen nos dijo que no, el juez nos dijo que no, presentamos una reposición y nos dijeron que no había ningún riesgo para tramitar la cuestión de fondo, que esto se podía resolver por los jueces naturales sin ningún tipo de problema. Por supuesto que también pedimos la habilitación en la Cámara, teníamos la medida cautelar, el rechazo de la medida cautelar. La Cámara, el dictamen fiscal nos dijo que no, la Cámara nos dijo que no, presentamos una reposición y nos volvieron a decir que no. Tuvimos 6 pronunciamientos del Ministerio Público, 2, 4 de parte del Poder Judicial, que nos dijeron que no podíamos abrir la feria judicial para tratar ni más ni menos que este tema, y hasta llegaron a decir por ahí, les invito a ver los documentos, que la feria judicial es una cuestión de orden público. Invocaron eso, invocaron las vacaciones como una cuestión de orden público para no abrir la medida cautelar y no abrir la cuestión de fondo en este caso. Tercer punto, las defensas del Estado y la sentencia. Bueno, esto pasó a dictamen, por supuesto. Tanto el Poder Ejecutivo como el Senado contestaron los traslados del artículo 8 de la Ley de Amparo, y como les adelanté también lo que propusieron fue principalmente defensas de escape, le digo, que tienen que ver con estas cuestiones que intentan que el Poder Judicial no intervenga en la discusión por distintos tipos de argumentos constitucionales y procesales, pero principalmente constitucionales, pero sí insinuaron algunas defensas sobre la cuestión de fondo. Dijeron que, como les adelantaba, es suficiente mandar a varones con perspectiva de género, que no era necesario contemplar el género en sí mismo, sino que alcanzaba que vaya alguien con perspectiva de género. Y también, por supuesto, se apoyaron en una frase que tiene el decreto 222 del 2003, que cuando habla de la necesidad de contemplar el equilibrio de género, lo que dice es que eso va a tener que ocurrir en la medida de lo posible. En la interpretación del Poder Ejecutivo Nacional, en la medida de lo posible es cuando se me cante. Nada sobre discriminación, ni una palabra sobre la situación de discriminación, que repito, era el caso claro que nosotros estábamos planteando, apoyado en todas esas fuentes que Andrés explicó muy claramente en su presentación. Se dicta la sentencia sigue en gran medida también la línea del dictamen fiscal. La sentencia es un escándalo, y esto trato de plantearlo en cada espacio que nos han dado para conversar sobre esto. Es un escándalo y es una falta de respeto, creo que no solo a quienes estamos litigando esto, sino también a la sociedad en general. La sentencia, por supuesto, que lo que nos dijo es: esto es una cuestión política no justiciable. Invocaron el viejo comodín, esto es un asunto sensible políticamente, no voy a intervenir acá. Y acá, desde ya que hay un montón de cosas para decir, entendemos que esto es claramente una cuestión justiciable, y es una cuestión justiciable que necesariamente tiene que ser resuelta por quien es el guardián de este juego democrático en la teoría y en la dogmática constitucional, que es el Poder Judicial, y especialmente, por supuesto, la Corte Suprema.
Otra vez acá lo que está en juego es una cuestión del alcance, del ejercicio de facultades discrecionales. Nadie está negando, quiero ser claro en esto, nadie está negando que el Poder Ejecutivo tenga discreción política para elegir las personas que vayan, pero la realidad es que no pueden ser dos varones en este contexto puntual, en este contexto histórico, en este contexto fáctico del caso y en el contexto convencional, constitucional y reglamentario que venimos comentando. No contenta con eso, porque bueno, uno podía esperar, y era algo que conversamos desde el día 1 cuando empezamos a trabajar y a estudiar el tema, que la cosa podía venir por ahí, que sería raro, sería un antecedente fuerte que el Poder Judicial se meta ni más ni menos con el procedimiento de designación de 2 candidatos a la Corte Suprema. Es algo que no ocurrió nunca en nuestro país. Sin embargo, como les digo, la sentencia fue más allá. Hubiera alcanzado con eso, lo hubiéramos tomado respetuosamente, hubiéramos trabajado para tratar de explicar esto en otra instancia, pero lo cierto es que además de decirnos que era una cuestión política no justiciable, la jueza avanzó sobre el fondo del asunto y nos dijo que no teníamos razón. Hizo una interpretación del decreto 222 del 2003, esta frase en la medida de lo posible, según la cual afirmó que no hay derecho al cupo. Por tercera vez lo repito, no, nuestro caso no es un caso de cupo, es un caso de discriminación. Dijo que ella no podía legislar sobre este tema y llegó a decir, y esto es increíble, que si realmente ordenaba lo que nosotros estábamos pidiendo, eso sería una situación de discriminación. Eso dice la sentencia. En un caso donde tenía que aplicar, además, y esto no es menor, el criterio y el estándar de escrutinio estricto, ¿sí? Porque estamos hablando de una categoría sospechosa y estamos hablando de un caso constitucional de discriminación estructural. No dijo una palabra sobre las convenciones internacionales, más que para señalar que nosotras las habíamos citado. No dijo una palabra sobre la Constitución. Puso la pirámide de Kelsen patas para arriba y dijo, como el decreto de autorrestricción del Poder Ejecutivo no dice que es obligatorio el cupo, el caso que ustedes están planteando no va. Se entiende la inconsistencia, ¿no? Si era una cuestión no justiciable, alcanzaba con eso, no había ninguna necesidad de entrar sobre el fondo. A pesar de eso, entró sobre el fondo y dijo esta cantidad de barbaridades que dijo. No solo eso, sino que yo creo que es una de las cosas más serias que sucedió con la sentencia, rechazó la legitimación de Amnesty Internacional Argentina, rechazó la legitimación de ELA y de SEGIL para defender a las mujeres. La sentencia reconoce expresamente que su objeto estatutario tiene como parte de sus misiones institucionales proteger a las mujeres en situaciones de discriminación. La jueza consideró que eso no era un interés, no era un agravio diferenciado en términos técnicos del resto de la sociedad, supongo, pero la verdad es que es difícil por lo menos de sostener. Y en el caso de la red lo que hizo fue achicar su representación. Como les comentaba, nosotros planteamos el caso, fue un caso colectivo y lo planteamos tanto en defensa de derechos individuales homogéneos de mujeres, juezas, funcionarias y abogadas que tengan las condiciones para acceder al cargo, pero también, aunque sea a modo eventual, para intentar de que no nos saquen por la ventana con estos argumentos formales, también planteamos lo que estaba muy claro en las exposiciones también que se dieron hasta ahora, que acá hay una cuestión que involucra la democracia, que hay una cuestión que involucra el sistema republicano de gobierno, que acá hay una cuestión de corte institucional que implica violación de bienes colectivos, ¿sí? La representatividad de la Corte, su legitimidad democrática, la necesidad y el cumplimiento de las mandas internacionales para no hacer incurrir al Estado en responsabilidad, y además lo que también explicaba María Eugenia muy claramente, el problema de la reproducción de los estereotipos de género que supone que otra vez no se respete ni siquiera un mínimo cupo cuando estamos en una sociedad que tiene más del 50% de mujeres, cuando además aportamos información muy concreta de datos sobre la subrepresentación que hay en el Poder Judicial y en tantas otras esferas de toma de decisión en nuestro país. Frente a eso nos encontramos con una discusión y con una decisión crítica que fue, bueno, ¿qué hacemos? Esto es un escándalo, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la Cámara o intentamos un per saltum? Sabiendo que el per saltum, por supuesto, es un mecanismo absolutamente excepcional, que la Corte ha abierto en muy pocas oportunidades, pero teníamos algunos antecedentes bien interesantes. Creo que el más interesante es el de los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli en su momento, donde la Corte habló justamente de un caso donde lo que involucraba era ni más ni menos que la constitución del Poder Judicial. La Corte abrió ese per saltum, entró y dijo un montón de cosas que yo creo que son plenamente trasladables al caso que estamos discutiendo. Tomamos la decisión de ir por el per saltum, como les contaba, principalmente porque la Cámara ya nos había abierto un poquito la puerta, nos había adelantado por dónde podía llegar ahí la cuestión de fondo, y además por razones de tiempo. Y además porque si uno agarra el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y lee el 257 bis, va a encontrar que parece escrito para este caso. Todos los requisitos están claramente cumplidos. El recurso está presentado desde el lunes 26 de agosto en la Corte Federal, de la misma manera que la causa Andrés no ha tenido movimiento.
sí están empezando a llegar muchas presentaciones representativas de varios sectores de la sociedad, representativas del sector académico, representativas del tercer sector, representativas del sector de la magistratura y representativas del sector de la abogacía, que le están pidiendo a la Corte que abra la causa para una discusión pública, como merece el asunto, y están destacando la relevancia que tiene el caso para ser tratado como corresponde, repito, una discusión abierta, pública y de cara a la sociedad. Para terminar, a modo de cierre, me gustaría contarles el número de expediente para que lo puedan consultar y se puedan informar, invitarles también a que se puedan presentar si son expertas o expertos que trabajen en temas de teoría general del Estado, que trabajen sobre democracia, que trabajen sobre poder judicial, que trabajen sobre género. Es la oportunidad de ir a pedirle al tribunal que abra las puertas. El expediente es el número CAF 10637 del 2024/2, es el segundo incidente, el primero es la cautelar. 10637-2024/2. Y para terminar, creo que también vale la pena enfatizar en lo que creo que está muy claro de todas las presentaciones. El Poder Judicial tiene que intervenir en el asunto. Es fundamental que intervenga en el asunto. Hay una responsabilidad institucional única e indelegable de frenar este atropello constitucional y de evitar que el Estado incurra en responsabilidades internacionales. No nos olvidemos que las responsabilidades internacionales no tienen que ver solamente con lo que haga o deje de hacer el Poder Ejecutivo. El Estado es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y también el Poder Judicial. Y lo último que quiero decir, porque me pareció muy, pero muy interesante, hoy me compartieron un proyecto de ley presentado por la diputada Varinia, donde lo que se propone es la paridad, se modifica, se reemplaza el artículo 21 del Reglamento para la Justicia Nacional, del Decreto Ley 1285 del 58, y se establece la necesidad de reconocer paridad de género en su composición, incluso con una cláusula transitoria muy interesante que en gran medida sigue la misma línea que nosotras estamos proponiendo para la lectura del 222. En la medida de lo posible, en este contexto puntual, en este caso constitucional puntual, tiene que ser interpretado necesariamente, ineludiblemente, como en la medida que haya vacantes. No hay otra forma de leer la situación si nos tomamos en serio las obligaciones internacionales y el propio texto de nuestra Constitución. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco, muy clara tu exposición. Y ahora sí, abrimos el diálogo con Daniela, con María Eugenia y con Francisco para quien quiera hacer algún aporte, alguna pregunta. Aclaro a lo que mencionó Francisco recién, hicimos llegar el proyecto presentado por Varinia Marín, diputada nacional por la provincia de La Pampa, y es al que hizo referencia recién Francisco. Bien. ¿Hay una pregunta en el chat, puede ser? No, un comentario. La consulta, ¿puede ser una Sí. Cuando recién nos dijiste, Federico, Francisco, Sí, Francisco. que había presentaciones ahora a la Corte, como amicus curiae. Por la instancia en la que está el proceso, la acordada 7 del 2013, que es la que regula la figura ante la Corte Suprema, lo que habilita ahora no sería estrictamente la presentación del memorial experto con unas 20 páginas, sino que estamos en un contexto del artículo 9 de esa acordada, que lo que permite es a personas interesadas que quieran presentarse como amigas del tribunal, mediante un escrito muy simple, muy breve, máximo 5 páginas de 26 renglones, con 2 cargas muy concretas y muy sencillas de cumplir, creo en este caso. La primera es declarar cuál es el interés de la peticionaria para estar pidiendo esta apertura del caso, y en segundo lugar, destacar cuál es la importancia del caso, intentar convencer a la Corte de por qué este caso tiene que ser abierto a una discusión más amplia. Como les digo, hemos tenido muy buena recepción, se ha sumado gente de distintos espacios, instituciones, personas físicas, y estamos tratando insistentemente de convocar a la participación ciudadana, aprovechando estas herramientas de democratización del Poder Judicial que ha ido incorporando la Corte a lo largo de los últimos 15 años, más o menos, que vengan, que nos ayuden a empujar y que se comprometan con el caso, porque si no va a pasar mucho tiempo donde vamos a tener el problema instalado. Francisco, te hago una pregunta. Vos mencionaste el objetivo de lograr una audiencia pública. ¿Lo ves como posible que la Corte que avance en la consideración del planteo
y que pudiera llegar a convocar a una audiencia pública, y en ese caso, ciertas presentaciones de las que hablas ayudarían a que, digamos, cómo decide la Corte resolver un caso a través de audiencia pública y qué toma en consideración. Eso sería la pregunta en concreto. Bueno, es una pregunta difícil de responder, fundamentalmente porque si bien la Corte tiene muy buenas regulaciones, como les digo, vos nombraste la acordada de audiencias públicas, la acordada de amigos del tribunal, el propio registro público, tiene muy buenas acordadas en el papel. Lo cierto es que las prácticas de la Corte en esto han dejado mucho que desear en los últimos años, desde la propia sanción de estas normativas. Si uno ve y hace el análisis de un libro excelente, muy nuevo de Matías Ucunza, que les recomiendo si les interesa la figura del amigo del tribunal, donde analizó cuál es la práctica de la Corte desde distintas perspectivas y distintas dimensiones, y la verdad que es muy difícil tener un diagnóstico porque es muy difícil identificar un estándar, ¿no? Identificar algún patrón de cuándo la Corte, en qué tipo de casos. Lo cierto es que hay mucha discrecionalidad ahí. Si tengo que arriesgar, por voluntarista, creo que la Corte podría abrir, debería abrir, desde mi punto de vista. Desde un lugar más pragmático, creo que todo se va a terminar resolviendo como siempre resuelven las juezas, ¿no? Primero cómo resuelvo y después cómo justifico. Creo que primero van a tener que pensar y resolver y discutir internamente si se quieren hacer cargo de esto. Todo lo demás va a venir como consecuencia de eso. Desde ya que si se presentan instituciones y expertas, el caso tiene otro tipo de volumen, otro tipo de calibre, y eso puede incidir en la tramitación. Miren que no estamos pidiendo tanto, no estamos pidiendo la resolución favorable, por lo menos estamos pidiendo que, de la misma manera que lo hace Andrés, que la causa tramite, que se resuelva y que tengamos una respuesta. Y si la respuesta negativa se da, tendremos el escenario internacional para seguirla, porque por supuesto que esto no va a terminar acá. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Nosotras pertenecemos, cuando digo nosotras, somos bastantes mujeres aquí que estamos presentes, pertenecemos a organizaciones de mujeres que venimos trabajando en la provincia desde hace muchos años, y también estamos incorporadas a la campaña nacional por el derecho al aborto legal según el gratuito, y venimos trabajando justamente en esto de armar una red de organizaciones que se posicionen respecto de este tema, porque nos parece fundamental, no podemos permanecer indiferentes con todo lo que es amenazante, no solamente por la cuestión de paridad, sino también porque conocemos algunas intencionalidades de parte de algunos de los postulantes. La pregunta va dirigida que vos planteaste, tuteo, disculpa, planteaste instituciones y planteaste la posibilidad de expertas. Nosotras no somos expertas, pero sí podemos juntar instituciones. Nuestra pregunta es, ¿conviene que las instituciones se presenten en forma individual o podemos de pronto, si esto acuerda, ser un conjunto de instituciones que realice una presentación? No somos expertas en abogacía y, por supuesto, queremos hacer lo más conveniente para lograr que se abra esa audiencia. ¿Qué sería lo que vos nos podés decir? Bueno, muchísimas gracias por el interés y el compromiso. La presentación, si van de a una o van todas juntas, creo que es una cuestión que yo la pensaría desde el punto de vista más operativo que otra cosa, de la junta de firmas básicamente, y por supuesto de ponerse de acuerdo en esa declaración, ¿no? Porque uno dice, bueno, 5 páginas, 26 renglones, me quedan 2, 3 páginas para escribir por qué la causa es relevante, y creo que para una organización o para un grupo, aunque no tenga personería jurídica, para un colectivo de mujeres o de cualquier otro tipo de colectivo que vaya a decir algo sobre esto, creo que va a ser toda una declaración política también. Entonces creo que cuanta más gente hay, y sobre todo si trabajan con dinámicas democráticas al interno del colectivo, seguramente sea más difícil ponerse de acuerdo en el texto y más difícil juntar las firmas. La verdad que esa sería la respuesta que te daría, lo pensaría desde el punto de vista operativo, pero como sea, me parece súper importante que puedan canalizar formalmente esa declaración que estaban pensando a través de este tipo de presentación. Y una cosa que Mónica preguntaba, que no es un problema, porque en realidad no se trata de expertise en derecho, sino expertise en la temática que se pone en discusión. Y ustedes pueden demostrar que tienen esa expertise porque vienen trabajando en el tema de género hace muchos años.
Así que esa parte también me parecía importante que aclararla. Gracias, sí, absolutamente. Y de hecho, por ejemplo, una de las cosas más interesantes que tiene la figura de amigos del tribunal es poder darle al tribunal otras perspectivas de análisis del caso que muchas veces no llegan. Y creo que una de las perspectivas de este caso que no ha llegado, más que con algunos datos y con algunos trabajos, con algunas citas de autoridad, de personas especialistas en el tema, en la demanda, tiene que ver con esto que comentaba María Eugenia, de la reproducción de estereotipos de género y el impacto que esto tiene mucho más allá de lo que es propiamente legal, mucho más allá de lo que es propiamente jurídico, sino especialmente en términos psicológicos y en términos sociológicos sobre este sector de la población. Niñas, mujeres y adolescentes, ellas también fueron representadas en la demanda por violación de estos bienes colectivos, como les contaba, en el segundo encuadre del caso, no en el de derechos individuales homogéneos de quienes puedan aspirar a ese cargo, sino en el de las mujeres, niñas y adolescentes en general, que van a padecer un tribunal que va a tomar decisiones y que difícilmente puede considerarse legítimamente democrático tomando decisiones, por ejemplo, como comentaban recién, en materia de derechos sexuales y reproductivos, sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo integrada solamente por varones. La verdad que cuesta imaginarse un escenario donde las decisiones de ese tipo puedan tener, insisto, la legitimidad democrática que deberían tener a través de un tribunal que sea mínimamente representativo y mínimamente un reflejo de lo que es la sociedad en la que le toca juzgar. Bueno, no hay más preguntas, Francisco. Sí, ya, pequeñas. ¿Cómo? Quedamos más preocupados. María Eugenia, muchísimas gracias. Han sido realmente muy claros. Y ojalá bueno, que podamos, y porque estaba pensando recién, por eso te hacía la pregunta respecto de la audiencia, ¿no? Ojalá el Poder Judicial advirtiera la importancia que podría llegar a tener democratizar esta discusión a través de una audiencia pública. Y nosotros en la provincia de La Pampa sabemos la importancia que tiene este tipo de audiencias porque nosotros la vivimos cuando fue la audiencia pública por el tema del río Atuel con la provincia de Mendoza. Y fue realmente un momento de participación ciudadana. Yo recuerdo que esa audiencia, nosotros en aquella oportunidad la vimos acá en este salón azul, con el salón casi lleno de estudiantes y de profesionales, y creo que sería una gran oportunidad para que el Poder Judicial democratizara una discusión tan importante como esta, ¿no? A través de una audiencia pública donde se pudieran escuchar todas las presentaciones que se le puedan hacer a la Corte y que la Corte tomara una decisión. Yo espero que sea a favor de tu planteo, pero bueno, que tomara una decisión y que democratizara esa discusión. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos y todas por haber participado. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos un